Hola Guillem, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo una vez más. Aquí partners con solamente un pequeño océano entre medio que se llama Atlántico y por lo demás conectadísimos, conectadísimos. Me alegra mucho, gracias de verdad pues bueno, por todo el valor que nos has aportado y hoy quiero hacer algo completamente diferente, conversando contigo, conversando acerca de tu historia de vida. Guillem, cuéntame rápidamente, yo sé que hay un mundo de cosas e historias, microhistorias, pero cuéntame rápidamente tu historia. Bueno, mi historia es la de un niño que quería trabajar en algo relacionado con la comunicación. Esto sí que lo tuve muy claro ya desde muy jovencito. Tuve unos tíos que eran como muy súper modernos y medio hippies de la época, que a los dos eran muy guapos, una tía, mi tía Elena y mi tío Paco. Paco era su novio. Eh, y él trabajaba en una agencia que se llama Tiempo BDO y ella también trabajó un tiempo allá, etcétera, y para mí eran el estereotipo de la modernidad, ¿no? Yo venía de una historia muy clásica, de colegio clásico, religioso, etcétera, y ellos iban con una moto, una especie de Harley Davidson, pero que era una NSU, que ya no existe, pero una moto muy rompedora, muy transgresora de la época, y yo dije, ostras, yo quiero vivir esto, no quiero ser, no sé, director de un banco o funcionario o algo así. Yo quiero vivir un poco en este mundo tan cambiante, tan complejo. Hablaba con ellos y me decían que trabajaban muchas horas, etcétera, pero yo quería eso. Yo quería eso. Y entonces eso me ayudó mucho también. Quería meterme en comunicación y la verdad es que hubo un momento en el que la agencia de ellos, Tiempo BBDO, del grupo BBDO, que sigue siendo una de las principales agencias del mundo, BBDO, tuvieron una vacante para cubrir una plaza en el departamento creativo para un chico que le faltaran 2 años para empezar la carrera universitaria, es decir, con 16. Y entré con 16 años, porque tenía la suerte de que yo estudiaba el equivalente al bachillerato por las tardes y por tanto tenía las mañanas libres hasta las 5 de la tarde. Con lo cual, pues bueno, estuve ahí 2 años, aprendí lo que no está escrito y, y sí, sí, y eso ya derivó en lo que sería mi pasión por la comunicación. Me lo pasé muy bien, aprendí mucho, trabajé en campañas muy, muy sonoras, digamos, de la época. Estoy hablando del año 79, ¿eh? O sea que, en fin, y la verdad es que en aquel momento la publicidad era... En fin, habéis visto ya series seguramente en televisión, etcétera. La publicidad era bastante parecida a lo que ponía en las series, ¿vale? Es decir, era un mundo muy loco, muy transgresor, muy desordenado, muy complejo, muchas horas de trabajo. Cuando había una campaña, un concurso, pues nos teníamos que quedar ahí varias noches, fines de semana, etcétera, y por tanto, pues una cosa que no seguía las reglas de nada, pero también que tenía grandes satisfacciones. Acababas haciendo una gran comunidad con lo que era el equipo interno de la agencia. Tanto es así que mi mujer la conocí en una de las agencias que trabajé, o sea, en Walter Thompson, que fue la segunda agencia. Sí, sí. Bueno, esto me derivó de agencia en agencia hasta durante una carrera de unos veintitantos años, o sea, desde 1979 hasta 2005. No lo he contado porque es casi pornográfico, pero que como 25 años de agencia en agencia. Es cierto que tuve la suerte de estar en distintos departamentos. Empecé en el creativo, pero en la segunda agencia me hicieron una prueba para el departamento creativo y no la pasé. Parece ser que no la pasé. Luego me explicaron por qué y era por una tontería, porque resulta que querían colocar al hijo de un amigo, bueno, lo que fuera. Pero esa misma agencia que me descartó me y me dijo si no me importaría trabajar para un ejecutivo, para un director de cuentas y por tanto en el departamento de cuentas, ¿no? Que sería el equivalente al departamento comercial, pero con un poquito más de glamour, por decirlo así. O sea que, y entonces eso ya me derivó en la parte más de estrategia, etcétera. Más adelante trabajé en strategic planning, en agencias, en Sachi, por ejemplo, de nuevo negocio, y al final acabé siendo socio, accionista y director de una agencia local, pero que facturaba más que muchas multinacionales, que se llamaba Altraforma,
que ya desapareció pocos años después de yo irme. Y entonces hubo un accidente que creo que lo conoces, pero que lo voy a contar aquí, que es que en el año 2000, cuando nació mi hija, a mi mujer le detectaron un tumor que en teoría era incurable, porque las características eran muy complejas. Lo tenía en el hígado, en los ganglios, en las mamas. Bueno, estaba repartido por todo el cuerpo debido a la propia generación hormonal del embarazo. Y vamos, los pronósticos eran muy malos. Uno era de 2 meses de vida y el otro era de 3, ¿no? Entonces, eso hizo que yo, de alguna manera, bajara un poquito mi ritmo de trabajo, porque yo trabajaba muchísimas horas diarias. El mundo de la publicidad es 12 horas, 15 horas al día, no hay horario, ¿no? Y me hizo bajar el ritmo porque, claro, me tenía que ocupar de algo muy importante. Primero, una hija recién nacida, y segundo, una mujer que requería cuidados muy importantes, y sobre todo con una empatía muy, muy clara, ¿no? No podía yo decirle, oye, es que tengo una reunión y no puedo estar contigo, yo qué sé, en las primeras sesiones, por ejemplo, de quimioterapia o algo así, ¿no? Entonces, bueno, eso me hizo rebajar tanto que al cabo de un tiempo, pues mi socio, que era el presidente, yo era el director general y socio, mi socio, que era el presidente, me invitó a salir. Por utilizar el eufemismo, ¿no? Me compró las acciones, no había posibilidad de despido, pero me compró las acciones y hasta ahí me fui con las acciones a bastante buen precio, las cosas como son, me las pagó bien. Y entonces ahí es cuando decido, ¿qué hago? Y tuve muchísimas llamadas, muchísimas ofertas de agencias de publicidad que me ofrecían lo mismo, un cargo de director general, overtime puro, ¿vale? Overtime puro, que quiere decir que los tíos ya te decían, oye, aquí tú ya sabes cómo funciona esto, no te vamos a contar nada que no sepas. Y les dije, mira, pero es que yo ahora tengo otras prioridades que son más familiares, tal. Pero no solo eso, sino que creo que la publicidad, y fíjate que aquí fui un poco premonitorio, ¿eh? Estábamos en finales 2004 y les decía, yo creo que la publicidad ya ha acabado su tiempo glorioso. Porque digo, los anunciantes ahora ya están comprando todo ellos, ¿no? Las producciones de los vídeos, etcétera, los están comprando todos ellos, y la publicidad se ha quedado ya en una pequeña boutique en la que hay 2 o 3 creativos, un planner y 2 o 3 tal, y mucho peor pagado que antes, porque ya rebajaron completamente las comisiones, etcétera. Digo, yo creo que este mercado no va a continuar. Me equivoqué en el que el mercado continúa, pero no me equivoqué en que efectivamente no tiene el valor que tenía antes, ¿vale? Es mucho más funcionarial, y con respecto al glamour que tenía la publicidad de los años 70, 80, pues bueno, nada que ver. Ahora es una cosa como muy... Todo es medible de una manera... Antes no, antes muchas cosas no eran medibles, sencillamente. O sea, tenías suerte, acertabas con un concepto creativo y pum, y aquello funcionaba y ¡pam! Y vendía, ¿no? Y ahora no, ahora todo antes de... Una buena idea se muere en un pretest, en un test, porque hay un grupo de 25 personas que tienen una lista de compra, y entonces tienen que evaluar un anuncio que han visto, no sé qué, no sé cuántos, y si no les ha persuadido en aquel momento, pues aquel anuncio ya no funciona, y a lo mejor es la mejor idea del mundo que les haría vender lo máximo, pero ahora todo está como muy milimetrado. Entonces, bueno, resumiendo, mi nueva etapa de vida, descarté todas las propuestas que me hicieron para seguir en publicidad y decidí abrir mi propio negocio. Se llamaba Lateral Consulting en aquel momento, y yo lo llamaba comunicación personal. Entonces 2004. Esta parte, claro, yo no había oído hablar del personal branding. Yo abrí el 1 de enero de 2005, abrí la agencia, bueno, el 2 para ser exactos, porque el 1 digamos que estamos de fiesta, pero y ya la abrí con algunos clientes con los que yo había empezado a hablar, pues con un empresario, con un político, con tal. Hablé con algunos clientes, y no negaré que de cara al mundo alimentario, pues también algún cliente de la agencia que no había estado de acuerdo con que yo me fuera, quiso venirse conmigo. Eran pequeñas cuentas, pero bueno, era un tema alimentario, me iba bien tener pequeños clientes así que me garantizaban un fee mensual suficiente para mantener mi ritmo de vida, más o menos, ¿no? Por lo menos durante un tiempo. Y entonces, esos los fui dejando poco a poco, ¿vale?
porque ya vieron que yo no estaba muy motivado para seguir con el tema de publicidad clásica, y cada vez más fui a buscar, cuando yo, por ejemplo, había trabajado con un político y el político estaba contento, le decía, oye, ¿me puedes presentar bueno, muchas veces sin decirlo, él mismo me decía, oye, me gustaría que trabajaras para mi colega tal, mi colega cual, mi colega cual. Y entonces así empecé mucho el personal branding, curiosamente, con política, y luego algún que otro empresario, algún que otro artista, con artistas también, ¿no? Pero político estuve bastantes años, y yo te diría que hasta prácticamente 2014, gestionando muchos perfiles políticos. Luego ya me cansé porque realmente es un mundo. El político no es un problema porque es una persona, el problema es el partido. El partido, eso es muy difícil, trabajar con estas estructuras tan opacas, tan complejas, que una de las razones de cambiar y no trabajar en publicidad es porque estaba un poco cansado de tener que presentar una idea a todo un conjunto de personas que jerárquicamente se representaban una pirámide, que hasta que no llegabas al último, la idea ya se había muerto, ya se había descafeinado, ¿vale? Nosotros teníamos una especie de lema en publicidad, que a lo mejor lo has oído alguna vez, que era un dromedario, o un camello, si quieres, igual por ponerlo fácil. Un camello es un galgo diseñado por un comité, ¿no? Teníamos un poco esta idea, ¿no? Que era una frase que utilizábamos mucho para decir que cuando una idea pasa por demasiadas manos, acaba siendo devaluada, ¿no? Y que lo ideal es que la persona que tiene que tomar la decisión final vea la idea tal cual fue creada. Y eso ya vi que era imposible. O sea, llegó un momento que vi que teníamos unas grandes ideas que, por culpa de, bueno, pues de todo un esquema burocrático, jerárquico, etcétera, pues es como cuando tú estás en una reunión y presentas una idea y hay 5 personas, se ven obligadas a hablar y a criticar, aunque les encante, pero porque piensan que si no hablan y no critican, tú no vas a valorarlas. Cuando no es así, cuando una idea es buena, sencillamente es buena. Y puedes buscar las razones o no, pero lo es, ¿no? Y entonces la gente no se deja llevar por esa primera impresión. Y esto, Nancy, es un puñetero drama. Es un drama. Y eso fue una de las razones de que yo me pasara al tema de la comunicación personal, era que hablaba con el amo, directamente, con el decision maker, que para mí esto es esencial. Y yo creo que es una de las cosas en las que estoy contento, a pesar de que es verdad que ahora también trabajo para empresas en temas de embajadores de marca, etcétera. Y también hay un jefe, hay un tal, pero normalmente accedes mucho antes a la persona que toma la decisión, que no en el tema de la publicidad, donde yo creo que es un error cómo está configurado el sistema de, por ejemplo, los clientes tienen el Product Manager Junior, el Product Manager, el Group Manager, el Brand Manager, el no sé qué Manager, luego el no sé cómo se llama ahora, el Marketing Director, luego el CMO, luego tal, hasta que no llegas realmente al director a que toma la decisión final. Esa idea ha muerto, o sea, no vale nada, ¿no? Porque era una idea que a lo mejor era brillante y al final es un logo así de grande con un producto así de grande y es un bodegón. Y dices, where is the idea? ¿No? O sea, no, es que nos gusta más enseñar el producto bien grande y ponerle la marca bien grande. Y digo, pero ¿por qué te lo van a comprar? Y entonces, bueno, esta es un poco la historia de por qué acabé con el tema de la comunicación personal, que al cabo de muy poco tiempo, gracias a una ex colega mía de Basat, a Linda Richa, que trabajaba en un proyecto conmigo en aquel momento y veía lo que yo estaba haciendo con otros clientes, porque trabajamos en una oficina que no había paredes, ¿vale? Que todo era una sala diáfana y claro, se oía todo y se veía todo, ¿no? La actividad. Todavía no existía en la videoconferencia en 2005-2006, pero poco le faltaba. Existía Skype, es verdad, pero nadie lo usaba. Y Linda, que es yankee, me dijo, lo que estás haciendo se llama personal branding. Y me dijo, te voy a pasar 2 o 3 referentes que conozco americanos para que los leas, los sigas, etc. Y sí, entonces me pasó a Dan Schauble, a Catherine Caputa, a Jason Alba, William Arruda, etcétera, porque en España es verdad no había nada, ni en América Latina no había nada. Había otra persona en Italia que creo que era Luigi, pero Luigi todavía no había empezado con sus cosas y aún no en aquella época no estaba dentro del mapa, digamos, ¿no? El mapa de personal branding era muy pequeño.
era francamente pequeño, era la caputa tal, y quizá me he dejado, bueno, sí, un tal Ruber Rampersad que creó también un tema un poquito complejo, etcétera. Había una persona en Bélgica, que ahora no recuerdo el nombre, o sea, muy poco. En Europa prácticamente nada. Prácticamente nada. Y sorprendentemente te tengo que decir que en el Reino Unido no hay nada. O sea, todo lo que se habla de personal branding en Estados Unidos, en el Reino Unido no se habla nada, pero nada, ¿eh? Y tengo colegas allá, les he hablado alguna vez, colegas expublicitarios, etcétera. El señor, oye, ¿qué pasa con el personal? Y dice, no, aquí eso no funciona. Dice, no, aquí sí que funciona el coaching y tal, igual, pero el personal branding no. Con lo cual, un poco te he contado mi historia, entonces sí que es cierto que una vez fui consciente de lo que era el personal branding, me di cuenta del potencial que tenía, me di cuenta de una cosa también, que el personal branding, yo entonces ideé un método que es el iceberg, que tú lo conoces, ¿no? Que es el tema de autoconocimiento, estrategia, visibilidad, que luego lo adopté para Soy Mi Marca también. Y lo que me di cuenta es que dentro del iceberg yo no podía trabajar de forma completa porque me faltaba esa parte de autoconocimiento y yo no la dominaba. Fue entonces cuando conocí a Jordi Cullell y sobre todo a Montse Taboada, que tú quizá no te he hablado nunca de ella, pero fue una de las socias fundadoras de Soy Mi Marca, una coach espectacular, pero absolutamente espectacular. Ella es psicóloga. Y lo que pasó es que, bueno, con ella a los pocos meses de entrar en Soy Mi Marca nos dijo que tenía un tema personal por el cual no podía seguir con nosotros, que bueno, su padre tenía una compañía de taxis y no podía dirigirla y le pidió a su hija a ver si la podía dirigir. Bueno, en fin, líos así. Y total que se fue de Soy Mi Marca. Pero yo aprendí muchísimo con ella y también con Jordi Cullell, que es un coach de toda esta parte de autoconocimiento. Y la verdad es que entonces, ya te digo, yo creo que los años que estuve previos a Soy Mi Marca aprendí, pero donde aprendí de verdad fue durante 2009-2010, que fue cuando conocí a Jordi y a Montse. Aprendí muchísimo con ellos de toda esta parte más interior de la persona, etcétera, que eso fue fantástico. Soy Mi Marca, ¿funcionó? Sí, funcionó bastante bien, pero llegamos demasiado pronto. O sea, llegamos muy pronto. En 2010, además, justo era cuando se empezó aquella famosa crisis que todo el tema de Lehman y Brothers y tal, que explotó en 2008, pero aquí en Europa llegó como un poquito más tarde, llegó retrasada 2010. De 2010 a 2012, 2013, te diría que en España fue un drama. O sea, las empresas no contrataban, no se hacía nada, pero ya no solo de marca personal, sino de formación en general. Fueron años de una constricción brutal. Aquí teníamos a una líder europea, Angela Merkel, que aunque la admiro muchísimo, pero era una persona que no permitía que los países se endeudaran y entonces, claro, no había inversión. Los griegos pobres tuvieron que tener una intervención por parte del Banco Europeo. Aquí pasó algo parecido en España. Entonces había como mucha depresión económica. Y si tú sumas la depresión económica al desconocimiento de lo que era la marca personal, que a pesar de que nosotros teníamos un blog, el de Soy Mi Marca, que si tú te fijas en los primeros años, escribíamos cada día. Sí, o sea, de 2010 a 2013 poníamos un post diario. Es verdad que éramos unos cuantos, no era yo solo, ¿no? Estaba Jordi, estaba Montse, estaba Alexia, y luego más gente que nos ayudaba, community managers, y luego empezamos a invitar a gente externa. Nos dimos cuenta de que esto no funciona, que tenía que ser más comunitario, que teníamos que crear comunidad, ¿vale? O sea, con Soy Mi Marca, el blog de Soy Mi Marca, bueno, yo creo que ahora el de Integra también cumple bastante este requisito. Es un blog multiautor, es decir, no es endogámico, solo con una única visión de una empresa, de un grupo de gente, sino que es un blog multiautor y que bueno, que este año lo quiero un poco recuperar. De hecho, ya le he hecho un lavado de cara. Lo he cambiado de servidor, le he cambiado de plantilla, tal, para que sea como más ágil, más fácil de trabajar con él, más sencillo, ¿vale? Y este año lo quiero recuperar porque me gustaría crear un libro muy gordo que resuma pues todas las mejores intervenciones que han habido, etcétera. Pero bueno, ahí estoy. Entonces Soy Mi Marca, bueno, cumplió con una etapa. Es verdad que conseguimos algo que yo creo que es muy potente, que conseguimos entrar en el mundo corporativo.
Es decir, al principio nosotros empezamos pues con consultoría más bien personal, pero luego, gracias a un socio que no llegó a serlo, pero estuvo a punto de serlo, a Pau Hortal, y que un tío que escribe muy bien, por cierto, y que tiene posts muy buenos, y Pau nos dijo, tenéis que entrar en el mundo corporativo, porque esto dentro de la empresa tiene una aplicación muy buena. Entonces ahí fue cuando empezamos a entrar en varias empresas, que Ferrovial, tal, pero muchas otras, y la verdad es que eso ya nos empezó a dar un poquito de proyección. Luego, Soy Mi Marca como empresa es verdad que se desmontó más o menos en 2016, o sea, ahora sigue como blog y hay una sociedad todavía, pero se desmontó en 2016, bueno, porque Jordi adquirió un compromiso con la Universidad Blanquerna, el otro socio que había también se metió en otro, y al final dijo, oye, esto no tiene sentido, para que al final estemos solo una persona o dos personas, pues ya. Y entonces, bueno, yo empecé a potenciar un poquito más mi marca también, a recuperar mi blog, que lo tenía un poco olvidado, que lo había empezado en 2007 y lo había dejado ahí un poco aparcado. Y ahora soy profesional por proyectos, ¿vale? Estoy en Omnia Branding, estoy también en Integra Personal Branding, estoy con Kiefer, y tú también estás con Kiefer en República Dominicana. Ahora también tengo un partner muy importante en Panamá. Y estoy con varios proyectos. No tengo mi propia empresa, ¿vale? Sí que es verdad que Soy Mi Marca todavía tiene su sociedad activa, pero no la estamos utilizando. Pero prefiero trabajar de esta forma como un poquito más por proyecto y como más libre, ¿no? Y entonces es verdad que mis consultorías pues normalmente las hago en solitario, pero cuando alguien me pide pues según qué tipo de trabajos que requieren pues yo qué sé, 2 facilitadores, 3 facilitadores, boom, recurro a mis colegas, ¿no? Y entonces lo hacemos así de forma conjunta, ¿no? Con lo cual estoy en un momento ahora bastante interesante y la verdad es que a pesar de mi edad, te comentaba que tengo 61 años, yo en ningún momento me he planteado que a los 65 voy a dejar de trabajar. Yo dejaré de trabajar cuando mi cuerpo o mi mente se caigan, porque lo que hago me apasiona totalmente. Y esta creo que es una gran verdad, que es lo que me está manteniendo siempre, que es que lo que hago me gusta mucho, aprendo mucho. Estoy estudiando constantemente, no solo estudio porque cada caso es único y me enseña nuevas realidades, sino porque además estoy estudiando un grado, una licenciatura, que llamaríamos ahí en México, ¿no? Una licenciatura de humanidades desde hace mucho tiempo, eso también me ayuda. Siempre intento, pues, por ejemplo, ahora pues con todos los temas relacionados con inteligencia artificial, etcétera, pues no ponerme ahí en el chat y empezar a hacer el loco, sino intentar formarme un poquito, de ver un poco cuáles son los peligros, cómo se tiene que trabajar esto, tal. Me he dado cuenta de que si tú no trabajas muy bien eso, el chat GPT, por ejemplo, se inventa datos, sí. Pero así. O sea, ahora, hace poco le pregunté, necesito artículos académicos sobre la industria marítima en Panamá. ¿Vale? Y me dio 3 artículos académicos, pero con títulos súper largos, súper sofisticados y tal, con la fecha, con el nombre del autor, con el nombre de la publicación, y todo de arriba a abajo es falso, es inventado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ciertas cosas, con lo cual eso lo que implica es que nos tenemos que formar, ¿vale? Me hubiera gustado mucho hacer un máster que había en una universidad americana sobre inteligencia artificial fue hace como 5 años. Lo que pasa es que, ostras, aparte de que era muy caro, era casi impagable, era muy complejo porque necesitabas una base tecnológica que yo no la tengo. Reconozco que yo soy más de letras que de ciencias y no tenía esa base tecnológica, con lo cual al final pues no lo hice, ¿no? Pero porque hablaba mucho de temas de algoritmos, pero con demostraciones matemáticas, con no sé qué, no sé cuántos, y ahí me perdía. Yo ahí digo, bueno, va. Entonces, yo creo que necesitamos un poco, aunque ya que es un tema muy personal, ¿no? Necesitamos 2 cosas para que nuestra vida sea mejor, y es que nuestro trabajo sea algo que nos guste hacer y que nunca estemos pensando en cuándo voy a dejarlo, cuándo voy a jubilarme y tal, porque yo ya intento
pasarlo bien. O sea, muchas veces yo me puedo permitir el lujo de un martes irme a... Esto ahora ya no lo hago, pero durante un tiempo jugaba a golf, ¿no? Pues muchos martes me iba a jugar a golf, ¿no? Pues estos pequeños lujos, pero luego que a lo mejor estás un domingo trabajando también, ¿no? Porque, bueno, tú ya sabes cómo va, pues cuando a veces hay una emergencia nuclear, pues está. Pero si te gusta lo que haces y sobre todo, y vas aprendiendo, es decir, no se oxida, no hay un síndrome de burnout de que aquello ya no estés aportando, sino que tú tienes que ir innovando constantemente en tu método y tienes que ir cambiando fórmulas, las que no funcionan, tal, tienes que ir adaptando. Claro, y yo la inteligencia artificial, por ejemplo, hay cosas como el ChatGPT que me parecen un peligro, pero hay otras que son inocuas, ¿vale? Que he utilizado. Pues hace poco estuve utilizando una que se llama Beethoven, que es una que hace música. Y es magnífica. Y es gratuita, etcétera. Tú le pones una serie de parámetros de lo que quieres, de estilos, etcétera, y te hace unas piezas gratuitas, ¿no? Bueno, pues, en fin, ¿para qué lo quiero? Para mi podcast. ¿Vale? No pasa, no, con eso no voy a competir con ningún grupo de rock, o sea, no quiero hacer nada, quiero una música de fondo instrumental y que pueda funcionar bien entonces tú le pones un poco el ambiente que quieres. Entonces, inteligencia artificial, sí, pero, ¿vale? O sea, ojo, porque hay programas, y por ejemplo aquí ChatGPT es un peligro, porque se inventa la información, pero se la inventa, o sea, literalmente. Pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, ayer descubrí una que es cuando tú tienes una fotografía que está en muy baja resolución, pum, se la das y con un algoritmo de inteligencia artificial te la crea en alta definición. Bueno, pues esto, digamos que no puede hacer daño. ¿Puede hacer daño a quién? A lo mejor a un fotógrafo o un retocador, sí, puede ser. Yo reconozco que la inteligencia artificial, no nos engañemos, va a quitar algunos puestos de trabajo o los va a reducir. Los va a reducir. El otro día vi un post magnífico de Chris Ballester, que es una copy que está en España, que también es una de las que participa en el Personal Branding Lab Day como community manager, pero es una gran redactora, es una copywriter number one, y ella decía, no me da miedo perder mi trabajo porque nunca ChatGPT va a hacer lo que yo hago. Dice, ya he intentado hacer yo misma, ¿no? Trabajar con prompts muy buenos, tal, no sé qué, y no lo hago. ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene tendencia a crear texto relleno, ¿no? No va al grano, ¿no? O sea, repite conceptos, repite ideas, las cambia de lugar, luego se inventa cosas, etcétera, con lo cual dice, no. Y luego ella defiende mucho que, dice, el copywriter escribe de forma emocional. Y dice, y esto es muy difícil todavía que una máquina lo pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos llegado, ¿no? Hemos hecho un pequeño recorrido de cómo empecé, cuál fue mi detonante. También es verdad que antes incluso de conocer a mis tíos publicistas, y una cosa que me flipó es una palabra muy española, me asombró, me pareció chocante, fue ver a Stephen Hawking, al científico, Stephen Hawking, el físico, ¿no? El creador de, el que habló de los agujeros negros, todo este tipo de teorías físicas, que por desgracia murió hace pocos años, y que él, con una enfermedad muy complicada que era el ELA, ¿no? El síndrome de lateral amniotrófico, que pudiera comunicarse mediante la tecnología, ¿no? Y eso me pareció brutal, y también fue uno de los detonantes míos de que me dedicara a la comunicación, ¿no? Eso a veces lo explico, me parece que lo explico en el libro, en Si no aportas, no importas, pero sí que es verdad que yo estoy muy contento con toda esta trayectoria. La trayectoria publicitaria también la disfruté, y sobre todo en los momentos que se podía disfrutar. Cuando llegó a aquel punto que yo ya estaba como un poco más arriba de la estructura, por decirlo así, y por tanto tenía ansias, digamos, de crecer, y vi que no podía crecer, y que además tenía que enseñar campañas a gente que no tenía criterio. Ahí fue cuando yo dije, esto se ha acabado, tengo que cambiar. Y curiosamente me llamó la comunicación personal. Yo dije, ¿por qué no aplico todo lo que sé a las personas? Esta fue la gran pregunta, ¿eh? Y por eso creo mucho en el poder de las preguntas. Aquí también estoy mucho con mi buen colega Joan Clotet, que tú sabes que
es uno de los mejores preguntadores junto a Fran Segarra que conozco, ¿no? Son gente que saben hacer muy buenas preguntas. Y esta fue la pregunta para mí. ¿Por qué no utilizo lo que sé, no para una marca abstracta, etcétera, sino para una persona? Y ese fue mi principio. Bueno, mi principio, ese fue la continuación de mi carrera, con la que llevo ya, pues bueno, en 2025 llevaré 20 años, o sea que no está mal, porque empecé en 2005, pues ahí va la historia. Muy buena historia. Yo hice una cuenta de carrera general, 44 años aproximadamente, sí, de Guillem. Sí, porque empecé muy jovencito. Sí, empecé muy jovencito. Bueno, fue más aproximadamente esto, estuve haciendo la tarea, investigando, y justo quiero hacerte una pregunta que va con respecto a un pequeño fragmento de historia que tú mencionas, con respecto a tu mamá. Cuando hiciste este cambio de carrera, que decías, bueno, ¿y cómo voy a explicar esto? Cuéntame, porque creo que eso es algo muy importante. No nada más para ti, sino también para los que estamos del otro lado. Bueno, ya fue complicado explicarle a mi madre lo que era ser publicitario. Aquí había otra frase que utilizábamos mucho en el sector que decía: no le digas a mi madre que soy publicista, dile que soy pianista en un burdel. Y era una frase que utilizábamos mucho porque era difícil a veces explicar todo el concepto de la publicidad, lo que se hacía dentro de una agencia, etc. Entonces, cuando ya por fin aprendió, y tuve que explicarle el tema del personal branding, le dice: mira mamá, ahora lo que hago es lo mismo, hago publicidad pero para personas. Ya está, fue un poco el resumen, ¿no? Y así lo entendió todo, y creo que a veces tenemos que ser capaces de poder explicar las cosas de una manera sencilla para que la gente las entienda, ¿no? Y no hay nada como el utilizar este símil y muchas veces hago formaciones ahora con el otro día hice una formación para una marca que se llama Media Market, que es una marca de retail, sobre todo de productos electrónicos, etcétera, una marca alemana que está muy presente en Europa. Y claro, era el departamento de compras. Y dentro de compras había gente que se dedicaba a cosas que yo ni había oído hablar. Digo, vale, ¿y cómo se lo contarías a tu madre? Porque claro, me decía, no, me hago stock no sé qué, stock manager. Digo, bueno, cuéntale a tu madre. Y claro, al final la gente se da cuenta de que nos hemos rodeado de palabras súper extrañas y tal, y ahí viene un poco mi obsesión por el tema de la propuesta de valor, ¿no? Porque, vale, senior manager, está muy bien, ¿no? Te han hecho senior manager en una de las Big Four, perfecto, pero coño, ¿a mí qué me estás contando? Yo ¿cómo sé que te tengo que contar contigo, no? Entonces, estas cosas yo creo que a veces va bien el símil de la madre, ¿no? De cómo le contarías a tu madre lo que estás haciendo. Sí, sí. Y creo que eso resume mucho de tu historia y de lo que haces también por los demás, y sobre todo que tú lo cuentas, que tú lo haces parte de. Lo he escuchado no sé cuántas veces, la realidad, pero siempre es: detente, reflexiona, es cierto, ¿cómo es que mi madre entiende o no entiende lo que yo estoy haciendo? Entonces creo que también es un punto de partida para quienes estamos del otro lado, en este sentido de ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me dedico? Y Guillem, hay cosas que seguramente nos vamos a pasar unas 8 horas hablando aquí, importante. Tienes mucho, 44 años de carrera, se dice rápido, fácil, pero la realidad es que hay muchas cosas. Y a mí me gustaría saber, ya hablando un poquito más hacia el lado de la marca personal, del trabajo con la marca personal, ¿cuál ha sido tu principal desafío, trabajar con personas? ¿Cuál ha sido tu principal desafío, pero también tu mayor poder al trabajar con ellas? A ver, el desafío de trabajar con una persona, y yo diría que es incluso mayor que una marca, porque estás jugando con el futuro de una persona. Es decir, una marca, siempre decimos, ¿no? Una marca la puedes construir, una marca corporativa se construye, una marca personal no. Una marca personal ya existe, ya está en el aire, ¿no? Ya hay una percepción que flota en el aire, y esa percepción es la marca personal, con lo cual tú lo que estás haciendo es jugar con el futuro, y ahí hay un grado de responsabilidad muy grande. Muy grande. Es parecido al coaching, ¿vale? Lo que pasa es que la gran diferencia con el coaching es que en marca personal llegamos más allá.
porque llegamos a la parte de activación de marca, ¿vale? Si habláramos en términos de branding, estaríamos hablando de que el coaching sería lo que es plataforma de marca, ¿vale? Pues la marca personal incluye la plataforma de marca y la activación de marca. Con lo cual, ahí lo tienes todo, ¿no? Con lo cual, el nivel de compromiso es muy grande y esto ha sido para mí una gran lección que he aprendido, es que no puedes aplicar fórmulas que han funcionado bien con una persona y aplicarlas con otra persona, que cada persona es un universo totalmente distinto de otra. Te pongo un ejemplo. Ahora estoy trabajando con 3 empresarios, por ejemplo, de Panamá, ¿vale? Y que además los 3 incluso están, bueno, uno quizá no tanto, pero hay 2 que están metidos en el mismo tipo de negocio. No he podido aprovechar prácticamente nada. ¿Por qué? Porque su ADN emocional, su ADN de rasgos de personalidad y tal es completamente distinto. Sé que uno podrá hacer unas y querrá hacer unas cosas, y sé que el otro esas mismas cosas no las va a querer hacer. Por tanto, se los tengo que plantear de forma distinta, ¿vale? Esta es la otra gran cosa que tiene la consultoría, sobre todo. La formación es distinto, ¿no? Pero la consultoría tiene esta extrema dificultad de que tú puedes crear una metodología, pero la forma de aplicarla va a tener que ser muy hecha a medida de cada persona. Y la forma de seguirla, el seguimiento, etc. Y entonces esto también te das cuenta de que las personas que tienen éxito son aquellas que siguen el proceso hasta el final, ¿vale? Hay muchas que me han contratado para decir, oye, no, hagamos la primera parte de la plataforma de marca y luego yo ya lo activaré cuando me vayan bien las cosas. No lo vas a activar, porque las cosas nunca te van a ir bien. Es decir, nunca vas a tener un espacio en el que tú digas, estoy en paz conmigo mismo, no tengo ahora grandes urgencias y grandes proyectos importantes como para... No, eso lo tienes que integrar en tu día a día. O sea, entonces, la gran dificultad que tenemos, ¿cuál es? Hacerles ver a las personas que tienen que crear un hábito, el hábito de gestionar su marca personal. Y que, como todo hábito, tiene unas rutinas, unas disciplinas y unos horarios y unas horas de dedicación. Entonces, eso es lo difícil. Entonces yo me doy cuenta que el éxito lo suele tener la persona que es capaz de convertir algo al que le ve valor, le ve futuro y tal, en un hábito. Y el fracaso, entre comillas, porque no es un fracaso muchas veces mío, sino es de la propia persona, es aquella que no ve necesario crear el hábito. Y que entonces antepone todas las excusas del mundo. Es que he tenido una semana muy difícil, he tenido un mes muy complicado porque nos han cambiado la RP, porque nos han no sé qué, tal cual. Pero estos son lo que llamo yo, lo que dicen los ingleses, excuses don't go, ¿no? Excusas que ya sabemos que en realidad lo único que justifican es que no hay un interés, digamos, en crear un hábito o en poner un foco especial en que esto al final tenga resultados. Entonces, tenemos que ser capaces entre todos de sacar al máximo posible casos de éxito, aunque cambiando el nombre, da igual. Esto lo hace muy bien Arantxa Ruiz. Arantxa Ruiz lo hace muy bien. Ella, en su blog Historias de Cracks, habla muchísimo de casos de éxito. Y entonces, bueno, porque esto yo creo que es lo que motiva a otras personas a hacerlo, ¿no? Pero claro, ella lo explica muy claro. Esta persona ha tenido éxito porque ha seguido unas rutinas, unas pautas, ¿vale? Es decir, ha creado un hábito. Es decir, mucha gente cree que esto del personal branding, oye, habla con Guillem que te hará un tal y ya verás, te hará un perfil en LinkedIn fantástico. Bueno, yo puedo hacer un perfil en LinkedIn, genial, pero si tú no lo activas y lo mantienes, se va a ir para abajo, no te va a servir de nada. Es decir, la gente que funciona es la que sabe que cada semana tiene que entrar en esa red y mediante un plan de contenidos que hemos acordado previamente ya sabe de qué tiene que hablar, a quién tiene que decírselo, cuál es la frecuencia de publicación, etcétera, ¿no? Y cómo tiene que medirlo y cómo tiene que saber cómo iterar, ¿no? Volver al origen si ha habido algún error para modificar aquel punto, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo que, bueno, es una de las cosas que más me apasiona, por un lado, porque estás hablando de que es una carretera que tiene muchas curvas, ¿vale? No hay una línea recta que lleve al éxito, pero por otro lado supone una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque no puedes aplicar las fórmulas de éxito de una persona a otra. Y eso es muy, como te lo diría, desgasta
desgasta, porque te obliga a pensar muchísimo cada vez, ¿no? Y además a pensar, y muchas veces tienes que pensar muy rápido porque tienes la persona delante, ¿eh? Entonces es complicado. Pero bueno, ¿qué te voy a contar? Tú lo estás viviendo también, ¿eh? Y justo, nos falta tu mayor poder, tu mayor fortaleza. ¿Cuál es? Yo creo que está en la rapidez, mis clientes me dicen, ¿no? La capacidad que tengo de crear en el momento, o sea, de poder generar ideas muy rápidas ante un problema. Es una virtud y a veces se puede convertir en un inconveniente, ¿vale? Porque yo soy de una tipología que soy bastante rápido y pienso muy rápido en una solución. Pero a veces no pienso en 10 soluciones, ¿vale? Sino que pienso en una o dos, y a lo mejor una estrategia buena para mí sería pensar en 10 soluciones, por tanto utilizar más tiempo y decirle a aquella persona, mira, yo ahora te he dicho te he dicho una posible salida a esto, pero déjame 2 días para que en la próxima reunión te presente 5 alternativas a esto y tú puedas elegir. No, pero es que me gusta mucho lo que has dicho, de verdad, tira para adelante. Claro, me encuentro a veces también con que el cliente se ha enamorado de la idea y cualquiera lo saca de ahí. Pero yo lo que digo es, estaría bien sopesar pros y contras. Entonces, mi valor fortaleza, yo diría que está, cuando hice el test de las fortalezas del carácter de Vía, lo acertó bastante porque puso que la primera es el humor, la segunda el amor y la tercera la creatividad. Yo creo que ahí hay un... Y cuando es amor, no se refiere al amor entre un hombre y una mujer o entre una pareja, ¿no? Sino se refiere al cariño que le pones a hacer las cosas, ¿vale? A la pasión. Yo creo que habla más de la pasión. Lo que pasa es que ellos lo traducen como amor. Vale, bueno, muy bien. Pero es pasión. Es más, a mí me apasiona mucho lo que hago, incluso a veces con personas que he tenido delante que sabía que las había forzado su director a hacer esa consultoría y que por tanto la estaban haciendo un poquito a regañadientes. Me he vuelto loco para ver cómo podía enamorarles con una idea para que la siguieran, etc. Entonces esto me vuelve loco. Es decir, los retos me gustan. Y eso, yo creo que eso forma parte de mi ADN como consultor, ¿no? No solo... Todo lo comentaba un día con Arantxa mismo, no solo la idea de que llego un poco más lejos, ¿vale? De lo normal, porque muchas veces, por ejemplo, en Soy mi marca al principio, pues bueno, nos quedábamos en hacer el plan de comunicación y poco más, ¿no? Yo no, ahora en mis consultorías muchas veces hago la parte de activación de marca, les acompaño en todos los procesos. Oye, mira, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un no sé qué, vamos a hacer una web, vamos a hacer tal. No es que yo haga webs, sino que les acompaño de cómo en toda la parte más de seguimiento, de buscar, yo qué sé, hacer un benchmarking adecuado de webs que puedan funcionar, crear una estructura web, crear unos copies para web. Esto les ayudo, y luego buscamos al técnico, buscamos a la persona adecuada, o lo busca él. Yo incluso les digo, no, si tú conoces a alguien, mejor, porque será alguien de tu confianza. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una diferencia mía en cuanto a método, si quieres, pero sobre todo en cuanto a lo que me decías tú, ¿cuál es tu mayor fortaleza? Yo diría que es esta, es esta rapidez en generar soluciones rápidas, ¿no? Rápidas y efectivas, me gustaría decir, porque claro, si la solución es rápida pero es una mierda y el cliente ya te dice, oye, te has tirado de la moto, no, pero es que les gusta, o sea, les enamora bastante, ¿no? Les enamora bastante la solución, y sobre todo cuando trabajo con el modelo de negocio. La gente flipa mucho con el tema del modelo de negocio, porque todos normalmente nos autoencasillamos en nuestros propios modelos de negocio, ¿no? Yo sé que puedo ganarme la vida haciendo esto y esto, pero no piensas en posibilidades locas que digas, hostia, ¿y cómo, de verdad te puedes ganar la vida con esto? Y claro, cuando tú presentas posibilidades locas, pero que luego las justificas diciendo, no, esto es una idea loca, pero te voy a explicar por qué, ¿no? Ahora estoy trabajando con una nutricionista, ¿no? Una nutricionista muy buena. Y también en Latinoamérica.
Y esta nutricionista, claro, me dice, es que yo trabajo muchísimas horas en la consulta y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, es cuando tú empiezas con el por qué no. O sea, mi pregunta preferida siempre empieza igual. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Es decir, porque la gran pregunta no es el por qué, sino el por qué no. El por qué es una pregunta que te lleva a la justificación. El por qué no es una pregunta que te lleva a abrir nuevos horizontes, a descubrir, ¿no? Y esa para mí es mi gran pregunta favorita. ¿Por qué no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y yo creo que eso mis clientes lo ven y es una cosa que me agradecen mucho y que yo considero que forma parte de esta fortaleza. Muy buena fortaleza, y yo confirmo y sostengo. Yo creo que este mix del que hablabas, de el amor, la creatividad, y se me acaba de ir la otra. Amor, creatividad y humor también. Humor. Yo creo que es bueno, ¿no? El tema del humor. El primero, tenemos que pasarlo bien, Nancy. En nuestro trabajo tenemos que pasarlo bien, tenemos que hacer que la persona que tenemos delante lo pase bien. Si tú estás haciendo una entrevista, te tienes que pasar bien haciendo la entrevista, tienes que disfrutar ese momento. Yo a veces sigo mucho a una psicóloga que se llama Marian Díaz de Estapé, no me acuerdo muy bien, que es muy famosa en España, que está dando conferencias y bueno, lo está petando. Y es una persona que cuando habla está tan convencida, tal, y habla y explica anécdotas y introduce el storytelling personal en cada anécdota que cuenta, y es tan interesante que yo creo que el humor lo necesitamos, porque estamos en un mundo en el que no hay humor, ¿vale? Las noticias, lo que vemos cada día en los periódicos es todo dramático, es todo una porquería, es todo tal, la política, tal, etcétera. Y entonces necesitamos introducir este componente. Y claro, tú me dirás, bueno, y si tú no eres una persona que tengas esa fortaleza del humor, bueno, la puedes trabajar un poquito, pero yo creo que está muy enraizado humor con pasión, que sería amor, y en mi caso, pues también con creatividad, ¿no? Con esta idea de buscar siempre este por qué no de las cosas. Nosotros en Saatchi definíamos la creatividad como la insatisfacción con el statu quo, ¿no? Que me parece una definición brutal de creatividad, ¿no? Sí. De hecho, ahora que hablabas de eso, no sé si recuerdas que en algún momento te dije, es que es Mr. Apple, porque es como de, ok, ahora está saliendo esto, y creo que conectas muy bien con la marca precisamente por el tema de la creación, por el tema de romper, el que decías ahora, ¿no? De satisfacción con el status quo, Steve Jobs. Entonces es como de, es una... Sí, yo tengo una... Sí, tengo una mezcla, ahora que lo decías, de arquetipos, porque ya sabes que las personas no pertenecemos a un arquetipo, sino somos una fusión de dos o tres. Y entre mis arquetipos está, por un lado, el cuidador, ¿vale? Un poco, porque, bueno, me gusta tener cuidado de mi tribu, de mi pandilla y tal, y por eso pues de ahí viene iniciativas como el Personal Branding Lab Day, etcétera, que bueno, pues que han unido a toda la comunidad, toda la tribu del Personal Branding. Está el cuidador con mis clientes también, pero también tengo algo del creador de Apple, en este caso, ¿no? Y tengo algo de Harley Davidson, ¿no? Del canalla que piensa de una manera un poco subversiva la creatividad. Yo creo que sale también ahí, porque innovar es distinto que crear. Yo creo que la innovación, que es Apple, está bien, pero crear es cuando tú desafías de alguna manera algo que ya existe, ¿no? Y le das una vuelta, ¿no? Y eso está bien. Pero sí, somos todos mezclas arquetípicas, ¿eh? Esto seguro. O sea, nunca he creído mucho en aquello de este es el perfil de, yo qué sé, del innovador, pum, ya está, o no sé qué, o del sabio, o del tal, o del bufón. No. Tengo algo de bufón también, sí. Tengo algo de bufón, sí. Voy a una pregunta un poco más tenebrosa, y que es acerca de los miedos. En lo que nos contabas de tu historia, pues bueno, ha habido situaciones
muy importantes, muy fuertes, pero hay un miedo que se repite constantemente en tu mente, en ti. Ha habido diferentes miedos. ¿Qué es lo que has hecho para enfrentar esos miedos que se te presentan? ¿O cómo los has hecho parte de ti? Porque ahora, como lo mencionas, posiblemente los hiciste parte de ti, y con esa pregunta del por qué no, ¿qué has hecho con el miedo? Sí, el miedo, sobre todo en nuestro oficio, es no estar a la altura de las circunstancias. Es decir, todos tenemos un poco de síndrome de impostor. ¿Por qué no? Claro, estamos hablando de una profesión que nos la hemos inventado entre varios. Yo creo que el tema del miedo en una profesión que es nueva es normal. No tenemos antecedentes, es decir, hemos tenido que autoaprender nosotros. El personal branding, tal como lo escribió Tom Peters, en aquel momento no tenía mucho sentido, no existían las redes sociales y por tanto la aplicabilidad que tenía el concepto en 1997 era muy baja. ¿Qué pasó? Que esto se desarrolló realmente cuando se desarrolló la web colaborativa, la que conocemos como 2.0. Ahora estamos en la 4.0, pero en la 2.0, que es cuando nos dimos cuenta de que se democratizaba la comunicación. Y entonces ahí es donde creo que realmente empezó de verdad el personal branding, ¿no? Estamos hablando de, en España, por ejemplo, 2008, 2009, que es cuando llegaron aquí las redes sociales. Es verdad que Twitter llegó quizá un poco antes, pero vamos, no fue relevante. Y quizá en Estados Unidos sí, 2005 o a lo mejor, ¿no? Pero estamos hablando de esa época, que es cuando empezó a tener relevancia todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el miedo es el miedo a hacerlo mal, a no dar la talla, ¿no? A hacer algo que no funcione, porque nosotros no teníamos un referente. Sí, claro, tú puedes hacer un MBA, ¿no? Un Master in Business Administration, para saber cómo se administra y luego intentar aplicarlo a una persona, pero cuidado, son cosas muy distintas, ¿vale? Yo había estudiado economía, había estudiado marketing, ahora estoy estudiando humanidades, y la verdad es que no hay un estudio específico todavía, espero que tú te ocupes de ello pronto, sobre personal branding, ¿vale? Que a nivel universitario que pueda dar una formación sólida, ¿no? Y en aquel momento, pues claro, sobre todo en consultoría, pues estamos reinventando cada día. Entonces, el miedo era un poco ¿no? El que el cliente no tuviera un baremo para poder medir si tú lo estás haciendo bien y por tanto esto pues cayera, ¿no? Por su propio peso, ¿no? Un poco miedo a ser impostor en tu propio sector, ¿no? Entonces fue ahí cuando, para paliar esos miedos, nos reunimos ya desde Soy Mi Marca, reunimos en 2012 a una serie de personas, a Neus Arqués, a Andrés, a Óscar del Santo, a varios profesionales que en aquel momento hablamos de eso, y cada uno con su propio método, cada uno con su propio caos, de alguna manera, pero que era gente que escribía muy bien, que hablaba muy bien, que habían publicado libros, que habían publicado en blogs, etc. Y creamos un posgrado, ¿vale? Un posgrado en personal branding para intentar darle una fisionomía adecuada al personal branding ya en la era de las redes sociales, ¿vale? Porque creo que la primera edición del posgrado fue 2013, con lo cual sí, pues y duró unos cuantos años. Entonces, con eso no queríamos reducir el miedo, pero sí crear un estándar para que por lo menos pues bueno, hubieran unas matrices similares en cuanto a la manera de percibir lo que podía ser la gestión de la marca personal. Yo creo que tú ahora, vosotros estáis creando una certificación en tema de personal branding. Yo he trabajado en esto muchos años, al final es verdad que no la lancé. Arantxa ha lanzado una ahora. Creo que la aventura de Arantxa es buena, pero esto ha de ser más colaborativo. Yo lo veo así. Yo creo que tiene que haber mucha más gente implicada en esto, no tiene que haber un certificador persona, tiene que ser algo como la ICF, pues que ponga de acuerdo a no sé cuántos miles de coaches, o cuando en ese caso son miles, en nuestro caso somos decenas, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero creo que tiene que ser algo más amplio, más abierto, y que quizá eso no sé si ayudará a reducir el miedo, porque al final en consultoría, cuando estás con alguien delante, siempre tiene que haber una parte de miedo, porque si no hay miedo no hay respeto, ¿vale? Un poco de miedo siempre tiene que haberlo. Es como el actor que sale al escenario de teatro.
siempre esa sensación en el estómago la tienes que tener, ¿no? El día que no la tengas es porque ya te importa todo un carallo, ¿no? Que dicen los gallegos, entonces que te importa todo o nada. Pero yo pienso que sí, que los miedos tenemos que gestionarlos. Yo también, en su momento, porque no, tengo que decírtelo, yo tuve miedo de pasar de la comodidad de un salario bastante bueno que tenía yo en publicidad a el abismo. Es decir, ¿cuánto voy a facturar el mes que viene? Yo hay muchos meses. Ahora no tanto, porque ahora intento crear programas de mentoring en los que cobro un fee mensual, ¿no? Y trabajo con contratos de un año, pero yo durante muchos años he estado, por ejemplo, que tú sabes que en el mes de agosto en España se paraliza el país, ¿no? Cosa que no pasa en México, y no facturas. Claro, un autónomo aquí no factura, ¿no? Entonces muchas veces también he tenido el miedo a esto, a no poder ver. Yo cuando estaba en publicidad teníamos contratos con clientes que incluso nos daban lo que iban a sus presupuestos de los próximos 3 años, con lo cual podíamos hacer una previsión de cuántos ingresos podría tener la agencia y por tanto cuánta gente de más podíamos contratar o a qué gente podíamos subir el salario. O sea, claro, la facilidad era enorme. Esto luego te vas al abismo. Cuando tú te pones por tu cuenta, te vas al abismo. Ostras, ¿cuánto vale alquilar un local? ¿Cuánto vale tal? Bueno, en mi marca nos metimos en unos gastos impresionantes. Alquilamos una oficina espectacular, la cambiamos toda, hicimos obras de arriba a abajo. Íbamos con un ritmo que no era demasiado gasto. Íbamos a ser muchas personas en plantilla, con salario mensual, ¿sabes? Más los socios, más tal. Era muy complicado. Entonces esto, vosotros yo creo que lo habéis gestionado bien porque habéis partido de mínimos, de un producto mínimo viable, vamos a llamarlo así, hablando de design thinking, ¿no? Mucho más adaptado a lo que era la realidad de cada momento. Que yo creo que en Soy Mi Marca aquí se nos fue completamente la olla y venga, va, la casa es grande y que, bueno, si te digo las aportaciones que hicimos de socios, pues no sé, pero igual pusimos 40.000 euros cada uno, ¿sabes? O sea, fue bastante loco aquello. Una aventura, de todas maneras, que no la volvería a vivir, la volvería a vivir. Pero ahí, más que miedo, ¿no? Éramos que estábamos locos. O sea, ahí tiramos la casa por la ventana, nos gastamos un dineral inhumano en un sistema, en un curso online que fue el premonitor del posgrado. Fue un curso online, el primer curso online de marca personal, que fracasó estrepitosamente porque la gente no sabía lo que era la marca personal. Y porque valía 600 euros y porque tal, etcétera, y fracasó. Y pusimos ahí dentro, porque además contratamos a los mejores diseñadores, programadores, no sé qué, no sé cuántos, nos gastamos en promoción una locura. Igual nos gastamos 60.000 euros para hacer aquello. Claro, vosotros en esto habéis sido mucho más inteligentes, que es, oye, vamos avanzando poco a poco, pim pam pum, etcétera, y ya iremos progresando y creando, etcétera, ¿no? Con lo cual yo apuesto por Integra totalmente como estructura, como estructura. Me gusta mucho más lo que estáis haciendo y creo que está muy bien. Entonces, ya te digo, tema de miedos, cómo gestionarlos. Y luego en cuanto a la palabra ¿por qué no?, ¿no? Que es una palabra magnífica, ¿no? Pues muchas veces esa palabra me ha hecho saltar los miedos también. Me ha hecho convertir una cosa que me daba miedo en algo que me da un pequeño respeto, que siempre tienes que tenerlo. Por hacer cualquier cosa nueva tienes que tener la precaución, si quieres, ¿no? Pero tienes que intentar cambiar el miedo tienes que cambiar el pánico por miedo y luego el miedo por precaución. Pero poco más, porque si tienes miedo te paralizas. El miedo paraliza. La precaución no. La precaución te hace pensar en rutas alternativas, en caminos alternativos, etc. Pero el miedo no, te paraliza totalmente. Y el pánico te bloquea. O sea, no... te quedas congelado, como me he quedado antes en medio de la emisión de Zoom. Es verdad. Y pasando ya un poquito al cierre, lamentablemente tenemos que llegar ahí. No, sí. Yo seguiría escuchándote. ¿Cómo es que has llevado o que has creado, la propia gestión de tu marca personal y el desarrollo de hábitos, que tengo que decirlo, que para mí es muy admirable
todos los hábitos que tienes, Guillem. Sí. Y en 15 minutos hacemos un artículo a las 7 de la mañana, pero antes ya caminaste, ya hiciste. ¿Cómo has hecho esa gestión de marca personal, un hábito que te apasiona? Porque además te apasiona. Mira, en parte, ¿sabes por qué? Por coherencia. Es decir, yo no puedo recetar a mi cliente algo que yo no hago. Entonces, el tema de crear hábitos, microhábitos, yo los llamo microhábitos, porque un hábito a lo mejor es, yo qué sé, comer, ¿no? Eso es algo. Pero microhábitos en el sentido de, yo creo que nos ayudan mucho. Nos ayuda muchísimo porque nos ayudan a crear unas disciplinas, y yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy caminando pienso, ¿qué voy a decir en el vídeo de tienes un minuto de próximo sábado? Pam, pam, pam. Ostras, se me ha ocurrido una cosa tal. Vale. Y a lo mejor solo es para el vídeo, que no, luego no lo pongo en el podcast, ¿no? Aquella idea no aparece. Pero me gusta y me abstrae mucho. O sea, yo cuando salgo a caminar muchas veces estoy escuchando a lo mejor una emisora de radio con las noticias y no he escuchado ni una sola noticia, ya, porque estoy pensando. Entonces, el tema de los hábitos lo hago un poco porque creo que es bueno dar recetas a nuestros clientes que tú eres capaz de aplicar. Pues si no es aquello de en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Que hace poco hablé con una colega argentina y que creo que es bueno porque cuando ellos lo ven es aspiracional. Dice, hombre, si tú lo haces. Entonces, la primera pregunta que te hacen, ¿cuánto tiempo te lleva? Digo, primero pregúntame cuánta ilusión me hace y luego te diré el tiempo que lleva. Porque sin ilusión no lo haría. Si yo no viera, primero, autosatisfacción. Y luego, hombre, pues, si además tiene una buena acogida, digamos. Por ejemplo, ahora Twitter no, pero durante una época Twitter era increíble. O sea, yo ponía un post y, ostras, tenía muchas réplicas, muchos retweets. Ahora Twitter se ha puesto en una red que no sé cómo irá, pero que no es lo que era. Ahora quizá LinkedIn va un poco más en el sentido de engagement. TikTok también es una buena red para engagement. Instagram está también bajando un poquito, pero bueno, hacen lo que pueden. Pero al final los grandes gestores de estas redes lo que quieren es monetizar y por tanto lo que quieren es que pagues para tener engagement. Y entonces esto ya creo que desnaturaliza la idea de la web 2.0. Porque 2.0 tenía una secuencia algorítmica que cuando algo tenía calidad ya creaba comunidad, o sea, llegaba a más comunidad, ¿no? Como hace ahora TikTok, por ejemplo, ¿no? Y entonces, o incluso LinkedIn, ¿por qué no decirlo, no? LinkedIn tiene un algoritmo muy, muy interesante. Entonces ahora yo creo que esto ha cambiado un poquito y hay que vigilarlo, ¿no? Hay que vigilarlo. Pero bueno, volviendo a tu cuestión, el tema de los hábitos para mí es fundamental. O sea, y además los sigo cuando estoy fuera. Es decir, yo recuerdo estar en Puebla y salir del hotel a las 6 de la mañana, una ruta que me diste tú, que es segura, que tal y cual, y que no te va a pasar nada, y pum, y hacer mis 10 kilómetros caminando, o hacer esto. O sea, yo intento mantenerlos allá donde vaya. Hay veces que es más difícil, ¿eh? Por ejemplo, en República Dominicana, que hemos estado tú y yo juntos ahí, ¿no? En Santo Domingo, pues no me dejaban salir a caminar, ¿no? Pues no, porque claro, me da miedo que te vas a meter en un barrio de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tienes que saber dónde lo puedes hacer y dónde no. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy tozudo. O sea, a veces se puede llamar consistencia, pero también tiene un punto de tozudez, ¿sabes? Es decir, yo soy de los que cuando todo el mundo descansa, yo publico. No quiere decir que yo me ocupe en crear. O sea, yo muchas veces los contenidos del mes de agosto los he creado en julio. O sea, he hecho una especie de sprint en julio de crear los contenidos de agosto y los dejo programados, y luego en agosto sí voy entrando en las redes para moverlos un poco y para esto. Pero no el tiempo, digamos, de la producción de todo eso lo he hecho un poco antes. Y cuando yo digo voy a hacer 52 contenidos al año, voy a hacer 52 contenidos al año. Los hago. Yo en esto soy una persona que me gusta ser puntual, me gusta cumplir con los rituales que yo mismo creo para mí, porque al final pienso, hombre, si tú te dedicas a la marca personal y yo qué sé, y no tienes una buena marca personal, es una incoherencia, ¿no? Si tú te dedicas a decirle a un cliente que tiene que crear una serie de hábitos y tú no los has creado para ti, es incoherente, ¿no? Con lo cual, obedece más a la búsqueda de coherencia que otra cosa. Y eso me encanta,
porque voy a la pregunta final y que creo que conecta con el tema de la coherencia. La pregunta es, Guillem, ¿cómo te gustaría ser recordado? Tú has hecho muchísimas cosas, has impactado a muchas personas, tienes un libro, podcast, mucho contenido, pero la pregunta del millón a una marca personal potente es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Yo creo que para eso sirve también el propósito, ¿no? Que yo dibujé en su día, que era inspirar ideas y ayudar a dibujar futuros. Yo creo que me encantaría que esa fuera la definición, ¿no? Pues alguien que supo inspirarnos en crear algunas cosas y a dibujar futuro para muchas personas, porque yo creo que también nosotros cuando hacemos consultoría es mucho más comprometido, es un one-to-one, pero cuando hacemos formación o cuando hacemos un webinar que hemos hecho tú y yo, cuando hacemos un curso de marca personal online, etcétera, estamos llegando a una comunidad muy grande y estamos ayudando. O sea, piensa que de aquel webinar, aquel curso que hicimos medio improvisado cuando vino la pandemia y tal, hay gente que todavía me escribe diciendo que eso le cambió la vida. Te lo digo en serio. Entonces, yo creo que nos lo tenemos que creer un poco más, lo que hacemos, la bondad de lo que hacemos. Que a veces nos miramos los peros, pero no nos miramos otra cosa, ¿no? Y los peros, el mundo está lleno de peros, pero hemos de ver también ese lado bueno que no todo el mundo manifiesta, eso también es verdad. Son pocos los que se atreven a dar un feedback positivo y gratuito, y muchas veces eres tú quien has de pedirlo, pero yo creo que me gustaría que me recordaran por eso, por alguien que ayudó a dibujar futuros. O sea que fue un poco fiel a eso, ¿no? Y en el terreno más, digamos, de lo que es la tribu, pues alguien que pudo, yo qué sé, innovar algo en el tema del personal branding. Y yo creo que sí, hay muchos coincidimos y ya veremos ese feedback una vez publicado también este encuentro de qué es lo que pensamos nosotros acerca de ti y cómo es que has venido también construyendo un camino. Nos has puesto fácil la realidad de muchas cosas, el por dónde ir. Es como ya me imaginé a Guillem en una Harley que decía, bueno, pues entre la búsqueda de la libertad, la innovación y demás, y es como de vamos atrás de él porque sabemos que pues va experimentando, le gusta, le apasiona, y creo que coincidimos. Hay muchas más preguntas que me encantaría hacerte, pero por temas siempre nos queda la opción de hacer un bis. O sea que... Exactamente. Entonces, lo voy a dejar ahí, pero la verdad es que muchísimas gracias, Guillem, por este tiempo, y me gustaría una última cosa. Una pequeña frase para invitarnos a gestionar nuestra marca personal. Si no dices quién eres, los demás dirán lo que no eres. Bien, muchísimas gracias. Que no es mía, ¿eh? Es de un consultor que está trabajando en México, pero es catalán. Es catalán, sí. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es un consultor de marketing y la dijo hace muchos años y me pareció una frase extraordinaria. Sí. Buenísima. Guillem, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer, Nancy. Un placer.